Bueno, mi nombre es Noel Zárate y aquí estamos en la comunicación desde las ciencias sociales y pues para mí es un placer hacer esta sustentación referente a las posturas de cada uno de los compañeros. Pues para ello tenemos a Carlos Hernández y a Sandra Tello que nos están acompañando en esta oportunidad y pues para ello vamos a empezar a hacer un debate referente a que si la comunicación como ciencia se hace o como conocimiento inter y transdisciplinario. Entonces vamos a empezar a cada uno nuestro concepto propio de nuestras bases, si la comunicación se basa a través de una ciencia. Y pues para mí se lo puedo llegar a hacer en esta argumentación, porque para mí el estudio arrancó, eso fue específicamente en el siglo XX, donde se empezó a formar todas estas bases de comunicación dadas a que al nacer como ciencia, a partir del siglo XVIII, donde se empieza a estudiar referente a que la comunicación se basa en los diferentes campos como social, ¿sí? Como lo psicológico y como lo humano. Por ello es que también está metida la comunicación en esa parte de humanidades y es donde allí empieza a ser la base social de toda la comunicación, en el cual esta comunicación se hace como una ciencia y para mí lo va a hacer en todo el ámbito global debido a que es para estudiarla, para aplicarla y para entablarla bajo un impacto de emergencia, de donde los primeros comunicadores buscaron el estatuto que sea una ciencia constituida en el campo de interacción, a saber comunicar un mensaje claro, porque hay que decirlo que las ciencias se basan de algo muy importante y es que se basa de ese objeto del estudio de toda la base de la comunicación, delimitando ese método comprobado de las proposiciones y objeciones que se hacen de la comunicación. No sé si otro de los compañeros, Carlos o Sandra, quieren opinar su posición ante si es una ciencia. Bueno, dentro de los argumentos que yo esgrimo para calificar la comunicación como una ciencia está el que el proceso comunicativo va más allá de simplemente la transmisión de un mensaje. En las últimas décadas se ha concentrado la comunicación en el estudio de los cambios de comportamiento que hay a través de la transmisión del mensaje. Se puede hablar de que es una ciencia no exacta, pero finalmente es una ciencia porque lo que hace es indagar, evaluar los conceptos que se generan en la mente del ser humano cuando recibe un mensaje. De ahí que la comunicación tiene una amplia gama o una rama muy amplia de aplicaciones en la vida práctica y puede llegar a aportarle a otras disciplinas. Básicamente el concepto que tengo en esta ocasión de la comunicación es que efectivamente es una ciencia, se considera como tal, no como una rama auxiliar de alguna otra ciencia, sino que estamos hablando de que efectivamente se convierte en una ciencia en el momento en el que empieza a estudiar los comportamientos y la manera de transmitir los mensajes para generar esos cambios comportamentales en el receptor de los mensajes o de las diferentes situaciones o cosas que se quieran transmitir a través de la comunicación. Bueno, no sé si nuestra compañera Sandra qué objeción dice en este debate. Bueno, yo también considero que la comunicación es una ciencia porque nos está acompañando desde el inicio pues de la existencia humana, ¿no? Y no es como algo que se enfoque en una sola disciplina, sino que o sea, todas las disciplinas se estudian a partir de la comunicación. Si vemos la antropología, la sociología, la psicología, todas están basadas en la comunicación. Entonces, si todas las demás ciencias necesitan de la comunicación, es porque la comunicación es una ciencia que ayuda a comprender los procesos humanos. Bueno, yo no sé ustedes qué opinan de lo que dice Benoit del 2002. ¿Ustedes leyeron a Benoit? Carlos, Sandra, a Benoit. Donde Benoit, en la parte donde Benoit habla sobre que el acto de comunicar pues se establece cuando las dos personas se tienen ese mismo mensaje, porque dice que las ciencias de la comunicación son parte de un mismo mensaje, son parte de las ciencias humanas, por ejemplo, lo que tú decías, Sandra, pero es que es obvio que el objetivo es la interacción de los seres humanos.
No sé si Técnicamente lo que se busca es generar una retroalimentación con el mensaje, no que sea de una sola vía, sino que en los últimos tiempos las teorías de comunicación han permitido entender que los mensajes deben generar algún tipo de retroalimentación para saber que la gente está conectada con el mensaje que envía. O sea, en ese sentido, ha evolucionado mucho la comunicación como ciencia, ha permitido entender muchas cosas. Inicialmente en el proceso de comunicación, si ustedes recuerdan, en la época del colegio le decían a uno que era emisor, receptor, canal y mensaje, que eran los tres, y nunca se hablaba de una retroalimentación del mensaje. En las últimas décadas se han logrado estudios donde se genera ese tipo de conexión y de feedback entre el emisor del mensaje, el receptor, y cómo hay una interacción entre los dos cuando se genera un mensaje que llega al corazón o que llega a mover los sentimientos de la persona que lo escucha. Sandra. Claro, y es que además la comunicación, o sea, los mensajes que se emiten no solo, o sea, tienen que ser comprendidos por varias, o por todas las fuentes, ¿no? Por todas las personas. Porque, digamos, no todos tienen la misma percepción de lo que se está emitiendo. Bueno, y el campo del conocimiento interdisciplinario, ¿qué tienen ustedes que agregar? Buenas noches, compañeros. ¿Ustedes de casualidad me escuchan? Sí, claro, está Sí, perfecto. claro. Qué pena con ustedes. Bueno, me disculpo, tuve un retraso en el lugar donde estaba. Bueno, pero finalmente estoy aquí. Bueno, yo decidí asumir la postura de la comunicación como un campo de estudio inter y transdisciplinar. Bueno, alcancé a escuchar un poco de algo de lo que ustedes hablaban. Y bueno, más allá de pronto pensar es una cosa o es otra, y de pronto como cerrarme un poco en la banda de que solamente es esta porque es mi opinión ya, bueno, quisiera comentar que en mi concepto considero que, bueno, más allá de ser una ciencia, por el momento es un campo de estudio. Si la ciencia nos habla pues de que es, bueno, quisiera leerles por aquí un apartado, solamente que tengo mi computador un poquito como medio rápido, que habla precisamente de eso. Pero no has Sí. dicho, o sea, lo que tú hablas no va con lo interdisciplinario, creo yo. Sí, señor, precisamente va con lo interdisciplinar. Espérame, un poco. Porque es que yo creo que lo interdisciplinario es la comprensión de que se da del mundo de la comunicación, porque es el presente y la posibilidad para tratar de comunicar algo referente, ¿no? Sí, señor. Bueno, de acuerdo con las lecturas que estuve realizando y también un apartado que encontré por aquí en una página por internet, es como una revista, habla precisamente de eso. Digamos, hay una opinión muy de la persona que lo escribe, y, bueno, y habla de que, bueno, la ciencia está presente desde, como lo decía la compañera Sandra, y con prácticamente la comunicación podría ser una ciencia porque está prácticamente presente desde siempre, pero de acuerdo a las lecturas que he venido realizando, sería más un campo de estudio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque habla de que la ciencia debe salir airosa, debe ser refutable, debe tener un objeto, ¿sí? Debe tener teorías completamente refutables, ¿sí? Y verificables. Y de acuerdo a las lecturas que estuve realizando, vamos en camino a que sea la comunicación una ciencia. ¿Sí? Pero, por ejemplo, si miramos lo que es la psicología es una ciencia, ¿sí? Teorías que pueden determinar, digamos, la manera de ser, de pensar, de actuar de una persona, de acuerdo a teorías que están verificadas y que son verificables. Más la comunicación en este momento no. No, bueno, sus teorías no son del todo tan refutables y como no
no salen tan de todo como tan airosas, y en este momento vamos, yo creo que en un camino hacia esa ciencia, pero no la podemos llamar en este momento ciencia porque parte de los procesos comunicativos tienen que ver mucho con otras disciplinas, tienen que ver mucho con incluir, por ejemplo, lo que es la psicología, la antropología, la sociología, y digamos, analizándolo desde otra perspectiva también. No podemos determinar que los procesos comunicativos en una persona se determinan por algo que es completamente verificable, sino que debemos incluir otras disciplinas para poderlos determinar. Y, digamos, tomando como base, por ejemplo, la psicología, si yo puedo determinar por qué una persona científicamente actúa como actúa por medio de la ciencia y de la psicología, más en la comunicación viene a ser un poquito distinto, ¿sí? No viene a ser como tan, lo miráramos desde la psicología. Entonces, considero que en este momento la comunicación, más que una ciencia, puede ser un campo de estudio inter y transdisciplinar. Y lo podemos mirar desde adentro de cada persona y desde el entorno en el que nos relacionamos y nos comunicamos como seres sociales. ¿Sí? Más que de pronto desde el punto de vista de una ciencia. Más sin embargo, en mi opinión personal, creo que tiene de ambas partes. ¿Sí? Creo que podría llegar a ser una ciencia, vamos en el camino a que sea una ciencia, ¿sí? Y en este momento, pues, para mí viene siendo la comunicación un campo de estudio, ¿sí? Un campo donde se puede estudiar infinidad de cosas, donde todavía hay muchas teorías que se pudieran plantear. Disculpa que te interrumpa, en ese orden de ideas, si tú estás diciendo que es una disciplina auxiliar de otra ciencia o de una ciencia, ¿en cuál de las ciencias que pudiese encajar la pondrías tú? Porque pues una cosa es que pueda ser rama auxiliar de diferentes ciencias, pero tiene que haber una especial que sea la que más abarque el proceso de investigación de la comunicación, por ejemplo. Están totalmente errados ustedes dos porque y habla que la comunicación es inter y trans, ¿sí? Pero hay que ser más específicos en por qué uno lo considera, pero no expresarse tan profundo de que si es social, si es psicológico, si es de humanidades, si lo que es lo que trasciende, porque está bien claro en la lectura. Mire, yo por ejemplo, en la lectura que hace Robert, que es Wiener, donde trata y propone que la comunicación hace parte de una manera de hacer ciencia y pensar que es comunicativamente, porque es que lo que tú hablas es que todo es comunicativo. Mira, tú puedes tener un psicólogo, tú puedes tener un sociólogo, pero si no es capaz de transmitir un mensaje, pues está perdido. Por eso es que se trasciende a una comunicación, a un estatuto científico, en cuanto es a un espacio interdisciplinario. Pues creería yo, ¿no? O sea, de la manera de lo que debato con usted, porque esto se arriesga, lo que es interdisciplinario, a que afirma que el universo, ¿sí? Todo es comunicar, todo en el universo es comunicar, y pues ya está basada en este hecho de flujo permanentemente de los intercambios, porque cuando uno comunica hay intercambios. O sea, eso lo habla Norbert Wiener en la lectura, en el campo de la investigación de lo que es de la comunicación, de lo que trasciende. Pues es mi posición, Bueno, no sé si me tienen algo ustedes que decirme, compañeros. pues en cuestión de lo que el compañero decía que, bueno, ¿en qué ciencia exacta la catalogaría yo? Si la llamo de pronto una ciencia auxiliar, no creería como tal que puede ser una ciencia auxiliar. Digamos que muchas cosas parten de la comunicación. ¿Sí? La comunicación, como lo dijo la compañera Sandra, está presente desde todos los tiempos, más bien desde el inicio de los tiempos. Es un proceso que está desde que el humano prácticamente nace. Entonces no la catalogaría tanto como una ciencia auxiliar o dentro de alguna categoría, más bien creo que estamos como en ese camino, en esa construcción de ciencia. ¿Sí? De pronto no sea, para mi parecer, en este momento tan exacta, pero considero que estamos como en esa construcción.
Bueno, y seguimos enfocándonos en el campo de la comunicación como campo de inter o de transdisciplinario. Y pues para ello, ya después de escuchar a Carlos y nuestra otra compañera, Sandra, pues rápidamente vamos con Lisette y vamos con César. Bueno, no sé si en el orden de las ideas, pero bueno, primero pues si termine yo, usted también dice, mire, hay una cosa muy importante que a mí me gusta, y de hecho quise traerlo para mi ponencia, y es la siguiente. La comunicación puede entenderse como la ciencia que estudia la relación que hay entre las personas, cuyo medio de interacción es el mensaje, y este ejerce influencia entre sus actores involucrados en lo que nosotros estemos hablando. Otra de las posiciones, esa es una de mis posiciones, y otra es que la comunicación no solo se puede hacer por medio de sonidos, sino también por medio de gráficas y letras. Eso encierra obviamente no solamente el campo radial, el que algunos podemos estar ejerciéndolo, sino también en el tema de las gráficas y las letras. Por eso yo soy un fiel creedor pues, de que la comunicación sí es una ciencia, porque yo creo que todos la usamos. En cualquier momento todos la usamos, en determinado momento siempre la estamos usando. No solamente si somos o no somos comunicadores, también las personas del común pueden estar utilizando comunicación. Entonces, desde el principio siempre hemos visto el tema como ciencia. Y yo creo que desde el tiempo y en los años que nos quedan se va a ver como ciencia, porque todo el mundo la va a tener que utilizar. La comunicación se ejerce en los abogados, la comunicación se ejerce en cualquier otro tipo de carrera. Y yo creo que eso afirma esa teoría que yo hoy pues, estoy diciendo, que la comunicación pues, puede producir ese tipo de influencias entre los actores que están involucrados en ella. ¿Por qué? Precisamente en este tipo de debates. Si nosotros estuviéramos debatiendo un tema escabroso, por ejemplo, un tema político, yo creo que ninguno de nosotros nos quedaríamos callados a la hora de poder entregar nuestra ponencia, entregar nuestra opinión, y en esa manera estamos siendo comunicativos, de esa manera estamos teniendo esa interacción por medio de lo que nosotros hablamos. Bueno, yo no sé si, Lice, ¿qué apunte tiene sobre lo que dice César? Bueno, como lo comenté hace un momento, quería leerles un apartado que tengo acá de una página, se llama blogdiario.com, que habla un poco acerca de la comunicación más bien como un campo de estudio inter y transdisciplinar. Quiero leérselos un poco textualmente. Dice de esta manera: la ciencia basa su peso, su importancia y se explica por su funcionalidad histórica, política y social, que por su impacto en el desarrollo económico e industrial. En otras palabras, la ciencia, que es aquel sistema compuesto por afirmaciones que son susceptibles de refutación o testabilidad, es decir, una teoría que tenga la capacidad de salir airosa de una meticulosa crítica o evaluación, puede ser considerada como conocimiento científico. Hay que considerar también que la ciencia puede comprenderse como un conjunto de conocimientos de los que derivan principios y leyes generales. Basados en esto, resultaría imposible que estos sean generados por cualquier tipo de periodismo, ya que este depende estrictamente de la naturaleza del objeto de estudio. Los fenómenos noticiosos y sus propiedades, contextos, orígenes, personajes involucrados, causas, consecuencias, etc., no pueden considerarse como sistemas estructurados o campos de conocimiento organizados, componentes básicos al hablar de ciencia. Digamos que este texto me da como las bases para sustentar, que era lo que les decía hace un momento atrás, que para mí la comunicación es más como campo de estudio inter y transdisciplinar, no como de pronto una ciencia auxiliar, ¿sí? Sino como ese amplio campo de estudio que tenemos por delante, que puede llegar obviamente a convertirse en una ciencia completamente refutable, completamente verificable, completamente, decía mi abuelita, verídica, ¿sí? Que puede llegar a convertirse en esa ciencia. Por ahora difiere un poco en la opinión
de cada uno, pues no porque esté de pronto mal o porque yo crea que esté mal, por el contrario, son bases bastante sustentables, pero en mi concepto para mí la comunicación es más eso, un campo de estudio que involucra muchas disciplinas, que involucra varias disciplinas, no que sea como de pronto esa ciencia auxiliar, ¿sí? O sea, como la hermanita menor de, no, sino más bien que las involucra, ¿sí? Buscando obviamente llegar a convertirse en una ciencia en algún momento. Y creo que esta es como mi opinión. Bueno, es que No sé, de pronto tengan algo más que pues yo lo que aportar. hablo es que en ese sentido pues, de las investigaciones yo puedo hablar que son tanto disciplinarias como transdisciplinarias porque no son antagónicas, es lo que refiere Montes en algo que dice posteriormente que yo traigo ahí, es que la comunicación sea ciencia, es cuando busque o encuentre un campo que tenga algo de reflexivo, que sea más propio y dimensionado y que no tenga que recurrir, digamos, a explicaciones externas, por ejemplo, lo que tú decías, Sandra, y sino que genere sus propios términos. Pues yo baso de ahí lo que las lecturas de Montes, que habla de 1983, que sí es básico, ¿no? Que la comunicación va a ser ciencia, cuando sucede todo este campo, perdón, en la reflexión propia, lo que lleva a la ciencia de la comunicación. No sé si Carlos tiene algo que agregar. Pues yo podría decir que, de acuerdo a algunos textos que encontré en internet de Montero Rosas, dice que se podría llamar estudio científico al conjunto de investigaciones realizadas respecto a un campo de estudio. Frente a esto, teóricos como Shannon, Laswell, Lazarfield o Maderlat, entre otros, dedicaron parte de su vida a la observación y al estudio del proceso comunicativo entre los seres humanos. A partir de ello se dieron cuenta de la capacidad que tiene el ser humano para la acción y el pensamiento. Estos estudios dieron la pauta para iniciar diversas investigaciones científicas centradas en la comunicación, lo que sustenta la teoría que yo tengo de que la comunicación es una ciencia más que una rama auxiliar o interdisciplinar de alguna otra ciencia. Entonces, pues ahí es donde coloco yo el argumento base para poder decir y sustentar mi teoría. Obviamente, porque el tema es que, mire, nosotros todos somos seres sociales, estudiemos o no estudiamos comunicación social, todos somos seres sociales y muchas veces ni siquiera uno de nuestros problemas escapa para poder ser sociales y para poder comunicarnos con nuestra familia, con nuestro intelecto, con nosotros mismos, con nuestro vecino, con lo que sea. Entonces, desde ahí se está aplicando a que es una ciencia. O sea, no podemos estar diciendo que es una ciencia que se va a construir en un futuro, porque desde este momento ya se está construyendo y ya lo estamos viendo como ciencia. Porque, tal y como Lisette lo decía, en todas las disciplinas, en todas las profesiones se puede aplicar como tema de discusión, porque obviamente, pues de esa manera estamos viendo que se está dando la comunicación en la mayoría de la mayoría de las profesiones se puede estar diciendo que se aplica la comunicación. De hecho muchas ciencias como la psicología, como la lingüística, se apoyan mucho en los procesos comunicativos e investigativos de la comunicación como ciencia. Entonces ahí uno puede seguir atando cabos y seguir diciendo que la comunicación es una ciencia, porque no es simplemente una rama auxiliar o que apoya otras o apoya ciencias, sino que las demás ciencias se pueden apoyar en las teorías que se argumentan o se generan desde el estudio científico de la comunicación. Pues yo no sé, yo algo que hablar de ciencia de la comunicación, pues en singular significaría que implica tener una claridad más contundente en torno a lo que se entiende por comunicación. Es que ahí sí uno queda como algo no concreto, si puede ser ciencia o no puede ser ciencia. Yo creería sobre lo que ustedes están hablando. No sé si otros compañeros quieran de pronto agregar algo más. Claro, es que dicen algunos estudios que no catalogan a la comunicación como una ciencia, que porque no se enfoca en un único campo de estudio, sino un solo objeto de estudio. Pero es que
si de la comunicación se derivan otras disciplinas, es porque esas disciplinas tienen o se explican a sí mismas desde la comunicación. Y es más, la comunicación se explica a sí misma, no necesita otras disciplinas para explicar sus procesos, ¿no? Sí. Bueno, creería yo que tanto como para explicar sus procesos, no. Pero vuelvo a tomar un poco el ejemplo que expuse hace unos minutos atrás. ¿Sí? Si yo voy a determinar el comportamiento de una persona desde el proceso comunicativo, creo que tengo que incluir la psicología. ¿Sí? Entonces, va a involucrar a otras disciplinas. ¿Sí? Las va a involucrar para poder como establecer de alguna manera esos procesos comunicativos que se dan en las personas. ¿Sí? Y visto desde ese punto de vista, sería una comunicación transdisciplinar. O sea, me está involucrando otros campos de estudio, que, o sea, no se está basando en explicarse y en sustentarse en un solo objeto, como lo decía la compañera Sandra, sino que me está involucrando otros campos de estudio y otros objetos de estudio para reafirmar sus teorías, ¿sí? Y poder determinar, digamos, como de pronto más bien como esa ciencia exacta, pero desde la transdisciplinaridad. Bueno, yo creo que ya vamos entonces cerrando este debate, en la cual hemos participado Carlos Hernández, Sandra Tello, César Pino, Lisset Romero y quien les habla, pues, Leonel Sarde otra vez, en el cual hemos hablado sobre la comunicación desde las ciencias sociales, basándonos, pues, obviamente, en este debate a lo que se entiende sobre la argumentación y la postura si es una ciencia. Entonces, ahí estamos cerrando este debate. ¿Algo más que agregar, compañeros? No, yo pienso que ya cada uno expuso sus argumentos, cruzamos opiniones, y creo que ese era el objetivo del ejercicio finalmente, ¿no? Muy bien, pues este grupo es el 474, referente a nuestro tutor Juan Fernando Dávila Ortiz. Les agradezco su colaboración, compañeros, y ahí estamos entonces en contacto. Gracias a Bueno, todos. muchísimas gracias a todos, compañeros. Hasta luego. Pues por lo menos se hace. Espérate, digo, voy a cerrar, bueno. Ok. Menos mal todos.